segunda parte de esta entrevista con el coronel Alberto Molina Flores, oficial del Ejército en servicio pasivo, de las voces más autorizadas para analizar la problemática militar y la relación de las Fuerzas Armadas con el Estado y la coyuntura política actual. Lo ha revelado en la primera parte, en la cual aclaró cuál es el origen de la desconfianza entre lo que se dice y se hace respecto al IFA, y en la cual dejó consagrado textos en los cuales se expresa en cambio la desconfianza del Ejecutivo actual hacia las Fuerzas Armadas. Pero antes una aclaración histórica. Él me decía que solo en una constitución constaba el presidente como comandante jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál? Creo que es la del 46. No está en la del 98, como yo digo. No, ninguna. ¿Qué consecuencia tenga de que tampoco conste así en la actual? Bueno, en la Constitución actual dice que es la autoridad máxima. Y es importante señalar esto. ¿Por qué dice que es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas? Y no dice del Ministerio de Obras Públicas, de Salud, Educación, etcétera, etcétera. Lo dice porque no somos más o menos importantes que el resto de las instituciones del Estado, pero la importancia radica en que tenemos las armas que confió el pueblo para su defensa, las Fuerzas Armadas. Y para la supervivencia del Estado. La supervivencia del Estado tiene en sus manos la soberanía, ¿no? La integridad territorial. Se borró en la Constitución también que somos garantes del orden constituido. Correcto. Mire usted, eso es cuestionable, pero vea usted... El orden constitucional. Así es, No es lo mismo constitucional. que el orden constituido. Así es. Gracias así por la es. aclaración. Así es. Ya. Vea, por ejemplo, en Chile, que es uno de los países, digamos, de más sólida democracia, unas Fuerzas Armadas profesionales que son realmente ejemplo, ¿no? Ahí dice que las Fuerzas Armadas son garantes del orden constitucional. Ahora, pero todo esto no está bien y era lógico por parte de Correa. Primero porque gracias a que ustedes han sido garantes del orden constitucional, se han convertido en árbitros de la democracia, que es distinto. Que es otra cosa, pero Carlos, lo que quería decirle, ¿qué pasó el 30 de septiembre? El general Ernesto González, que ahora está en el ojo de la tormenta, por su libro, Testimonio de un comandante, nos narra y nos dice... Él estaba en una visita de comando, una especie de inspección que hace su comandante en Cuenca, se entera a las 9 de la mañana de lo que está ocurriendo en el regimiento Quito, en Quito, inmediatamente él convoca una rueda de prensa. ¿Y qué dice? Las Fuerzas Armadas son democráticas y respaldan al gobierno legítimamente constituido. ¿Qué es eso? La vocación constitucional y democrática, exactamente. Sí. Lo repite en la tarde. La autoridad civil. Lo repite en la tarde, porque las Fuerzas Armadas deben, y he repetido y voy a repetir nuevamente, Carlos, deben estar subordinadas al proyecto, deben estar subordinadas constitucionalmente al gobierno legítimamente constituido. Ya, pero no convertirse en espías de las autoridades civiles. Por eso ahora no quieren edecanes más que el presidente. Así es. Y el presidente lo hará salir de las reuniones o de los sitios en donde crea él que no quiere que ni Sodepan sepa eso. ¿Por qué les molesta a ustedes que ya los militares, las Fuerzas Armadas no sean edecanes de autoridades civiles como ministros, por ejemplo, en donde lo que han usado es esa labor de intimidad y confianza y de protección y de asistencia al funcionario para contarle a la inteligencia militar todo lo que se está haciendo? Mire, quería terminar la idea anterior. El general a la tarde está en Quito ya. Ya estamos en 30 ¿no? Y nuevamente convoca una rueda de prensa y es cuando pide encarecidamente, dice que se derogue la ley de servicio público, ¿verdad? Que es la que originó el conflicto. Entonces yo simplemente planteo, y he preguntado yo, ¿en qué parte del mundo ha dado un golpe de Estado la policía? ¿O qué golpe de Estado en el mundo ha sido sin el respaldo de las Fuerzas Armadas? Ahora paso al tema de los edecanes. El edecán es la representación institucional de las Fuerzas Armadas al poder civil legítimo. Es un asunto simbólico, obvio, como tiene que ser. De la sujeción. Yo fui edecán en el Congreso, ¿verdad? Les recuerdo también a quienes nos están... Edelberto Bonilla es el nombre del otro presidente. Así es. Usted fue decano, no me acordaba el nombre. Así es. De don Edelberto, discúlpeme sus deudos. Pero Carlos, quiero recordarles a quienes nos ven y nos escuchan que cuando el Congreso era bicameral había un senador funcional de las Fuerzas Armadas. Es decir, el elemento coordinador de las Fuerzas Armadas, porque también tienen intereses, pues, hay leyes.
Pero ¿ustedes no se sienten representados por el jefe de Estado? Pero, perdóneme, ¿No se sienten representados por el ministro de Defensa? mire, Contésteme, ¿no se sienten representados por el jefe de Estado? Por su autoridad máxima. verá, ¿No se sienten es representados? la autoridad máxima y legítima y legalmente es nuestro representante de las Fuerzas Armadas, ¿Qué más en quiere? la línea de mando. Pero espérese un ratito. En el Congreso se hacen las leyes, como sabemos. Y tiene que haber una persona que haga de coordinador, que sea el puente entre la legislatura y las Fuerzas Armadas. Para eso hay un diálogo entre la sociedad civil y la sociedad militar. Pero no tienen que tener ustedes un representante funcional y tener nostalgia por eso. ¿No entienden los militares que las épocas han cambiado, como dice Correa? Han cambiado las cosas, pero este tipo de representaciones tiene que mantenerse. Porque como dije, Ya no mire, con un senador funcional, ¿cómo era? no. Simplemente le recordaba que quien, digamos, tenía que velar por los intereses de Fuerzas Armadas del senador funcional. No es que estoy añorando. O sea, ¿usted no siente que en la Asamblea hoy nadie representa el punto de vista militar? No hay, pues. ¿Quién representa? ¿Quién representa? Qué grave. El edecán, yo fui edecán en la Asamblea, no. Pero el edecán no Y estaba para eso. Pero discúlpeme, Carlos, el edecán no es que cumplía las funciones de senador o diputado o asambleísta, pero el ente coordinador, pues facilitador, ese enlace con el Congreso o la Asamblea por las Fuerzas ¿A Armadas. usted le tocó hacer eso? Así es, ¿En cosas Sí. como qué, por ejemplo? con la ley de personal de las Fuerzas Armadas. Ya. ¿No? O sea, usted favorecía la interlocución entre los legisladores y los militares Así con es. la mejor coordinación. Así es. Y eso se ha acabado ahora. Claro, porque mire, quiere hablar por alguna razón un diputado de la misma comisión que tiene que ver con la seguridad y no sabe con quién hablar, pues. Un detalle, por ejemplo, Pero simple. pero ¿sabe por qué? Esto lo hacen por quitarles poder a ustedes. Es evidente. ¿Y sabe por qué les quieren quitar poder? Porque han usado su poder para dirimir las crisis políticas en el Ecuador. Porque han avalado, en cambio, otros golpes de Estado. Porque le dijeron alguna vez a un presidente en Carondelet, no lo podemos defender, o le quitamos nuestro respaldo. Entonces es obvio que Correa se quiera curar en salud. Desgraciadamente, los problemas políticos no han resuelto los políticos en ese ámbito y han tenido que buscar el arbitraje de las Fuerzas Armadas, que no debe ser. Desgraciadamente ¿Usted no debe reconoce ser. que ha ocurrido? Pero lógico, Y pues. que no debió haber sido. Que no debe ocurrir. ¿Y por qué niega que lo que están haciendo sea lo mejor para que no se repita? ¿Sabe qué? No hay decanes, ¿sabe qué? Yo no soy su comandante, yo soy su autoridad máxima. Como civil mando sobre ustedes. ¿Sabe qué? Ministro de Defensa, una poetisa, un agricultor, un poeta, una poeta erótica, una socialista, un arquitecto. No jodan. Mire, en realidad las Fuerzas Armadas como han dicho siempre, que no son, digamos, deliberantes, ¿verdad? Pero sí tienen que ver las cosas militares en el ámbito militar. Mire usted, por ejemplo. ¿Hemos pasado de un extremo al otro? Claro. ¿De opinar en exceso a ser marginados en exceso? Le recuerdo yo que el Comando Conjunto tuvo que colgar, como se llama, en YouTube, un video en donde al presidente le decía: señor, usted no ha socializado, no sabemos ni conocemos el cuarto libro que mandaron al Congreso, ni siquiera la ministra, peor los mandos militares. Cierto. Qué grave es eso. Vea usted. ¿Qué demostró que haya tenido que ser por esa vía? Por esa vía. Tómennos en cuenta. Vea usted. ¿Qué demostró eso? Entonces, mire usted. ¿Qué demostró eso? Demostró que, como dice en el libro el general González, que hay poca participación del jefe de Estado en los asuntos militares. ¿Por qué? ¿O no son importantes? ¿Por qué? Mire, yo les recuerdo que hay el Foro de Sao Paulo. ¿Qué dice el Foro de Sao Paulo? Esta organización de izquierda que la organizó el presidente Lula de Brasil y Fidel Castro de Cuba, para aglutinar todas las izquierdas y estos grupos terroristas como las FARC, Sendero Luminoso, ¿no? ¿Qué decía? Las Fuerzas Armadas latinoamericanas tienen que ser cambiadas, estas fuerzas que, según ellos, servían al imperio y a las oligarquías de los países, por milicias populares que tienen que defender a los gobiernos de izquierda. Vea usted. Ahí está el origen del asunto. Hemos llegado tan rápido al fondo de un tema tan complejo, pero tan claro. Ahora vamos a ver las consecuencias de eso.
que se han vivido recientemente. En la siguiente parte, y sobre todo, cómo se puede subsanar eso, si es que todavía estamos a tiempo.